Muy buenos días, mi nombre es Denis Hermosa Altés, soy médico neurocirujano del Hospital Daniel Alcides Carrión. Estoy acá ante ustedes en lo que vendría a ser los, los conversatorios o las charlas que damos enmarcados en el programa Tu Salud Primero, que, que se realiza para orientar a nuestros pacientes, a nuestra población que va a atenderse acá en el hospital y a toda la población que desea enterarse algo más sobre las enfermedades. Este es el programa número 170. Y en esta oportunidad, como neurocirujano, voy a hablar de una enfermedad que es relativamente frecuente en consultorio, que es la hernia discal. Mucho se habla de las hernias discales, sobre todo en personas que sufren de dolores en la columna, sobre todo en la columna lumbar. Y les voy a explicar de qué se trata una hernia discal. Los discos intervertebrales son estructuras que están en la columna vertebral a cada nivel de vertebral. Entre dos vértebras siempre hay un disco intervertebral. Entonces, nosotros tenemos en nuestro organismo 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Y entre ellas hay una especie de cojín, digámosle así, que sirve para compensar el movimiento de la columna, sirve para tolerar los movimientos, soportar el peso. Son como unos cojines que están entre vértebra y vértebra. En todos los niveles de la columna hasta la última vértebra lumbar, donde se une con el sacro, que es la última parte de la columna, que ya no tiene discos intervertebrales. Entonces, estos discos que están entre vértebra y vértebra tienen en su estructura tienen dos partes. Una periférica que es bastante dura, que se llama anillo fibroso, y una parte central, que es más blandita, que es como, digamos, como un gel que está ahí dentro. Entonces, esa estructura permite que las vértebras no choquen. Entonces, contiene, digamos, los golpes o la fricción que podría haber entre las vértebras cuando nosotros nos movilizamos, nos agachamos, nos lateralizamos, rotamos la columna, etcétera, y permite el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una hernia? ¿Qué pasó con este disco que se hernió? Lo que pasa es de que con el transcurso de los años asociado a una predisposición personal, que en algunos casos hasta pudiera llegar a ser familiar, el borde del disco intervertebral, que normalmente es duro, se debilita. Esta debilidad puede incrementarse por microtraumatismos, es decir, la medida en que uno utilice o esfuerce o sobreesfuerce su columna vertebral. Provoca microtraumas en ese anillo fibroso. También el sobrepeso puede también hacer mella en la estructura del anillo fibroso y sobre todo la deshidratación del disco, que ahí sí no es que uno no consuma más o menos líquido, sino que es un proceso degenerativo para el cual hay una predisposición personal de cada quien con la que ha nacido según esté indicado en sus genes. Entonces hay una predisposición. Al debilitarse y al hacerse más duro ese anillo fibroso, puede desgarrarse sus fibras y hasta romperse. Entonces, el contenido que es el núcleo pulposo, que es como un gelcito, sale por ahí empujado por la presión que se ejerce del peso del cuerpo, que hace que se comprime entre vértebra y vértebra este cojín y hace que se apriete y se salga hacia un costado que generalmente es la región posterior del disco. ¿Y qué encontramos en la región posterior del disco? La médula espinal o las raíces nerviosas. He ahí el problema de los discos herniados, que van a comprimir las estructuras nerviosas que están dentro de la columna vertebral, que como ustedes saben es la médula espinal o las raíces nerviosas. Ahora, los síntomas van a depender de cuál disco intervertebral está herniado. Como les he dicho, hay muchos discos intervertebrales en todos los niveles de la columna, pero los más frecuentemente herniados son aquellos de las zonas que soportan mayor movimiento o mayor peso en el cuerpo. ¿Cuáles son? La columna cervical,
y la columna lumbar, sobre todo la lumbar baja, entre la cuarta y la quinta vértebra lumbares, entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Y a nivel cervical, las vértebras más móviles entre C4, C5, C5, C6, C6, C7. Entonces, el riesgo que van a producir estas herniaciones es de que a nivel cervical compriman la médula. ¿Y qué síntomas va a dar si comprime la médula? Debilidad en las extremidades. Y si es que es una hernia que no comprime la médula, pero según hacia dónde se dirija la herniación, puede comprimir una raíz a nivel de la columna cervical. Y eso puede producir un dolor que va del cuello, se va por los hombros y se va hasta el brazo, hacia uno de los dedos. Esa es la característica de una hernia a nivel cervical. Entonces, ese tipo de dolor es un dolor característico, que es un dolor que quema, el brazo hormiguea o se adormece. Es un dolor persistente. En el caso de las hernias dorsales, son más raras porque en la columna dorsal no hay tanto movimiento, pero cuando son grandes pueden comprimir la médula y producir debilidad en las piernas o adormecimientos en ambas piernas. Y las más frecuentes son las hernias de la columna lumbar. Estas son las que producen ya no compresión de la médula, porque a ese nivel lumbar ya solamente hay raíces nerviosas. Comprime una raíz nerviosa y viene un dolor que se va desde la columna, el glúteo, el muslo, la cara posterior, la pantorrilla, hasta el pie. Puede afectar al dedo gordo, al dedo pequeño o la planta del pie. El problema es de que al comprimirse la raíz, no solamente va a dar dolor porque está presionando un nervio, sino también va a dar adormecimiento, y si es que la compresión es muy grave, puede dar debilidad. ¿Qué significa? Que el que padece de eso no va a poder levantar el pie. ¿Por qué? Porque el nervio no va a dar la orden como debería, entonces no va a poder levantar el pie, o tal vez no va a tener fuerza para bajar el pie, dependiendo esto de la raíz que esté comprimida. Entonces no va a poder caminar, porque el pie no va a responder bien. Y eso constituye una emergencia quirúrgica. En otros casos solamente hay dolor y no hay tanto apuro por operar, pero puede ser un dolor grave. Entonces, mucha gente sufre de dolor de columna y a veces piensan que es por una hernia, ¿no? Y también, como ahora estamos hablando de hernia, tal vez algunos van a pensar, quizás es mi caso tener hernia. Les comento que los dolores de la columna, lo más frecuente es que no sea hernia, felizmente. La mayoría de dolores son por otras causas. Malas posiciones, malas posturas al trabajar, posiciones viciosas cuando uno hace alguna labor en su trabajo o en casa, o falta de ejercicio, también falta de actividad física, es lo más frecuente, o un mal movimiento, ¿no? Eso es lo más frecuente. En las hernias de la columna solamente son el 5% o menos de todas las personas que le duele la columna, entonces es raro. Cuando uno tiene un dolor en la columna, nosotros los médicos evaluamos los factores de riesgo o banderas rojas, le llamamos nosotros, o red flags. ¿Qué son esos? Son síntomas de alarma cuando a alguien le duele la columna. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? Cuando a una persona le duele en reposo, o sea que no es un dolor que le da cuando se mueve o se agacha o hace un ejercicio, sino un dolor que no le pasa, aunque esté descansando para que le pase, no cede. Eso es un síntoma de alarma. Que se acompañe de fiebre, malestar general, o sea, síntomas sistémicos. Podría haber una infección en la columna, que tenga baja de peso. Hay tumores que se van a la columna también y producen baja de peso. O que tenga problemas neurológicos, problemas para orinar, incontinencia o retención urinaria, porque podría ser de que haya una lesión que esté comprimiendo la médula o el cono medular, que es la última parte de la médula, y esté teniendo ahí una compresión por hernia, por tumor o por otra cosa. Entonces, ahí nos llama la atención y decimos, este es un cuadro de dolor de columna con síntomas de alarma. Y solo el 5% son las hernias. Ahora, ¿qué pasa con estas hernias? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan grave es una hernia? Bueno, no es una enfermedad mortal, entonces no es una causa de mortalidad, pero sí es una causa
de mucho dolor y mucha limitación de incapacidad para la persona para realizar sus actividades normales. Cuando llega a producir debilidad, digamos, de un pie, como les dije en las hernias lumbares, o debilidad en las extremidades superiores, ¿no? O en las inferiores, ya estamos hablando de una enfermedad grave, porque no solamente va a tener dolor, sino que ya corre el riesgo de que la persona quede con una secuela, porque puede ser de que tratándolo mejore, pero tal vez no al 100%, porque cuando está comprimida la médula, al inicio da síntomas, pero cuando esto sigue pasando, los síntomas van progresando, pero no solamente progresan los síntomas, sino que la médula se va dañando y la médula se infarta, entonces queda una cicatriz. Entonces, ya eso no se va a recuperar. Puede mejorar el paciente, pero no se va a recuperar cuando es una compresión de médula. Lo otro es cuando es una compresión de las raíces en las hernias lumbares. Generalmente de lo que se queja el paciente es el dolor. El dolor que cuando es persistente tiene que requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, esa es la gravedad de las hernias discales. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en tardar una hernia del disco? Miren, yo, por ejemplo, yo no sufro de dolores de columna. Por ahora, felizmente, no sufro. Pero digamos que me tomo una resonancia y tal vez yo tenga hernias del núcleo pulposo. Posiblemente pueda tener hernias, porque el porcentaje en la población puede ser de hasta 10% más o menos que pueden tener hernias. Pero eso no significa que yo tenga que tratarme la hernia o que la hernia me esté causando dolor. O sea, muchas veces no dan síntomas. El problema de la hernia es cuando comprime, como les decía, un nervio o la médula. En el caso de las hernias lumbares, puede darnos un dolor, como les decía, que va de la columna hacia la pierna, que le llamamos ciática. En ese caso, el paciente tampoco necesariamente tiene que ser operado. Muchas veces el paciente sana con tratamiento conservador, tratamiento de reposo, medicamentos, corticoides a veces en las etapas agudas de dolor, y el paciente puede mejorar solo en 4 semanas, mejora del dolor. Si es que es así, se le puede hacer un seguimiento después y hay algunas hernias que reducen su tamaño y ya no necesitan ser tratadas. En el caso de las hernias del cuello, también podría encontrarse persona que tiene 1, 2, 3 hernias, pero que si no le dan síntomas, tampoco necesitan tratarse. Entonces, pero si dan síntomas, las hernias cervicales sí tienen que tratarse, sí o sí, tienen que tratarse, sí o sí, porque ahí en la columna cervical está la médula. Entonces, si dan síntomas, sí tienen que tratarse. Entonces, para sanar una hernia cervical, operación. Para tratar una hernia lumbar, tratamiento médico, reposo, medicamentos, terapia física, esperar. Si mejora, no necesita cirugía. Se dice que mejoran el 60% de pacientes con hernia lumbar sin que sea operado, sin ningún procedimiento, más que el tratamiento médico. Los que restan sí tendrían que evaluarse para una cirugía. Lo otro, tampoco no es la única enfermedad que hay en la columna de una hernia discal. Hay otras enfermedades, canal lumbar estrecho, escoliosis, artrosis de columna, luxación o listesis de columna, que son otras enfermedades que también producen dolor, y eso ya será parte de la evaluación de un especialista cuando si ustedes notan que tienen un dolor que persiste, ¿no? O que tiene un dolor que se va a las extremidades. Ahora, si alguien ya es diagnosticado de una hernia discal, ¿qué no debe hacer? Bueno, la actividad física promueve que si ya hay una hernia discal pueda protruir más, también el sobrepeso, por lo tanto uno ya tiene que limitar sus actividades físicas, ¿no? No cargar más del 15% del peso del cuerpo. Por ejemplo, si uno tiene 70 kilos, no debería cargar más de 10 kilos. Nunca agacharse doblando el tronco para cargar peso, siempre hacerlo doblando las rodillas. Y lo otro es mantener un peso saludable, para que no haya mucha presión en el disco intervertebral. Entonces, bajar de peso si es el caso de que tuvieran en sobrepeso, ¿no? Bueno, son varias cosas que hemos hablado hoy, espero así haya sido claro, y los invito a venir al servicio de neurocirugía si tienen alguna de estas molestias. Los jueves y viernes tenemos consultorio a las 8 de la mañana. Muchas gracias.